Bien, muchachos, problema 1. Te dan aquí que el dato que beta y phi son ángulos suplementarios, o sea, suman 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a tener presente esto de aquí. Porque te va a ayudar a desarrollar estos problemas. Como ya habíamos dicho en sesiones anteriores, cuando el triángulo no está completo, tú tienes que completarlo. ¿Verdad? ¿Qué vemos aquí? Si tú puedes observar, aquí vamos a nombrarlo A, B, C, D, E y F. ¿De acuerdo? Vamos a nombrarlo. Entonces, cada uno de los vértices tiene nombre. ¿Qué ves aquí? Bisectriz, bisectriz. Ángulo. Ángulo formado por dos bisectrices. Y recién acabamos de ver esa propiedad. Entonces, tenemos que hacer el triángulo, ¿sí o no? ¿Dónde tiene que terminar el triángulo? Entonces, aquí completamos el triángulo. Hacemos la prolongación de AD y la prolongación de BC. Ahí está. Prolongamos. Aquí lo anotamos para que te des cuenta que es lo que hemos hecho. Prolongamos. Prolongación. ¿De quién? De AD y prolongación de BC. Se prolongan hasta el punto EF. Vamos a ponerle el punto G. Se prolonga hasta el punto G. Se forma aquí entonces. Hemos formado el triángulo ABG. ¿Te diste cuenta? ABG. Ese es el triángulo que se ha formado. Ahora sí. Mírame. ¿Te das cuenta aquí? Este ángulo, vamos a llamarle un ángulo A. Este ángulo ¿a qué va a ser igual? Tú tienes la propiedad. La propiedad te dice que cuando un ángulo está formado por dos bisectrices, el ángulo X ¿a qué va a ser igual? Aquí, en este triángulo. Vamos a desarrollar. ¿A qué va a ser igual? X es igual a 90 más la mitad del ángulo que está aquí. Propiedad, muchachos, propiedad. Entonces aquí, X de este mismo triángulo, decimos que X es igual a 90 más la mitad de A, más A medios. Ahí está. Pero yo deseo hallar A, porque aquí, ¿qué tenemos? Mírame. Te lo muestro acá. Lo estoy pintando para que te des cuenta. ¿Qué tenemos? Profe, tenemos corbatita. ¿Sí o no? B más este ángulo, o beta más este ángulo, es igual a este ángulo más A. ¿Y quién es este ángulo, profe? Este ángulo es beta. ¿Y cómo sabe que es beta? ¿Por qué? Porque el dato te dice que beta más phi es 180. ¿Y cuánto tiene que sumar todo este ángulo? 180. Y yo ya tengo phi. Entonces el otro ángulo, ¿cuánto será? Beta, profesor. Ah, ya. Mira. Qué bonito el problema, ¿no? Beta y beta. ¿Qué significa? Que este ángulo, ¿qué tiene que ser? A. Propiedad de la corbata. ¿Verdad? Beta. Los ángulos de esta ala, la suma, es lo mismo que esto de acá. Si tenemos beta más A, este es beta, ¿quién será él? Profe, será A. Y entonces, la suma de estos ángulos, ¿cuánto tiene que ser, profe? 180. X más A tiene que ser 180. ¿Pero cuánto vale A? De aquí lo despejamos. ¿Cuánto vale A? 90 pasa a restar. X menos 90. Y 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. ¿Verdad? A sería 2 por X menos 90. Entonces, en el vértice E, aquí está, en el punto E, ¿qué tenemos? Que X más A, X más 2 veces X menos 90, ¿cuánto tienen que sumar? 180 grados. X más 2X, 3X menos 2 por 90, 180, igual a 180. ¿Listo? Menos 180 pasa a sumar 360, ¿verdad? 3X va a ser igual a 360. ¿Y cuánto valdrá el valor de X? 120 grados. Problema resuelto. Y súper sencillo, ¿no? Bien, muchachos. Problema 2.
Presta bastante atención, muchachos. Este problema interesante. Mira, ¿por qué? Porque vamos a tener que hacer algunos pequeños ajustes. Dato. BC es igual a CD, dato del problema. Entonces, BC le vamos a decir, BC aquí, colocamos BC, vamos a ponerle A, es igual a CD. También le vamos a poner A. ¿Por qué? Dato del problema. Valen lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el triángulo que vemos ahí, el triángulo BCD, ¿qué tipo de triángulo es? Dime tú. Es un triángulo isósceles. ¿Sí? ¿O sí? ¿Y qué propiedad se cumple en el isósceles, muchachos? Que una línea notable, como es la que estamos estudiando, ¿no? Una línea notable, altura, ¿qué viene a ser? Viene a ser mediana, viene a ser mediatriz y viene a ser bisectriz, ¿verdad? Entonces yo corto por aquí, hago un corte, mira aquí, presta atención, este corte, hacemos un corte, trazamos, aquí estoy escribiendo lo que hago, para que te puedas dar cuenta, ¿ya? Trazamos CE, a este punto yo lo estoy llamando E. Entonces, si yo trazo CE y digo para mí, lo ha dividido a 3 teta, que vale este valor, lo ha dividido en teta y 2 teta. Profe, ¿y cómo sabe que lo va a dividir así? No es que yo sepa, lo estoy cortando de esa manera. ¿Por qué? Porque me conviene que corte teta y 2 teta. ¿Por qué, profe? Porque ahora ya tengo que todo este ángulo, ¿cuánto vale? 2 teta y 2 teta. ¿Sí o no? ¿Y qué viene a ser eso? Una bisectriz. ¿Y qué es una bisectriz en un triángulo isósceles? También es altura. Se convierte en altura. ¿Y qué es también? Se convierte en mediatriz y mediana. Entonces estos lados también son iguales. Por eso te digo que prestes bastante atención. Te repito, por dato el triángulo BCD es isósceles. Si yo hago un trazo cualquiera, primero una cebiana, porque es una línea cualquiera, pero que corte aquí en teta y 2 teta, porque este ángulo por dato es 3 teta, te repito, todo el ángulo por dato es 3 teta, teta y 2 teta. ¿En qué se convierte este triángulo? Esta línea de aquí, CE, A, CE, y aquí hay que ponerle F, de pasadita de este punto. CF viene a ser ¿quién? Bisectriz. 2 teta aquí, 2 teta aquí. ¿Te diste cuenta? Y si es bisectriz, ¿qué viene a ser? Por ser triángulo isósceles, altura. Entonces aquí, entonces, CF viene a ser bisectriz. Mira, solo con la teoría, altura, mediana y mediatriz. Y por eso te digo que BF es igual a FD. Entonces, BF es igual a FD. Mira, todo lo que estamos anotando con una sola línea. Ah, profe. Entonces, ¿qué pasaría? Mira, para que puedas ver el problema bien. Trazamos BE. Acá está. Listo. Trazamos BE. Si trazamos BE, estoy creando otro triángulo, mira. El triángulo BED. Fíjate ahí. Entonces, el triángulo BED, ¿qué tipo de triángulo es? Si esto es 90, para este lado también será 90, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Es el BED. Fíjate, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles también. Claro que sí, es isósceles. Y si un ángulo en un isósceles vale 30, ¿verdad? Significa que este lado es igual a este lado y este ángulo también valdrá, ¿cuánto? 30, profesor. Muy bien. ¿Y esta línea qué he dicho anteriormente que es?
Ah, profe, esa línea es altura, mediana, mediatriz, bisectriz. Ah, ya, muy bien, estás atento. Entonces esto vale 60 y esto vale 60. Claro que sí, porque si tendríamos 30 y 30 son 60. ¿Cuánto le falta para 180? 120, ahí está, 60 y 60 porque es una línea bisectriz. Mira, opuesto por el vértice, ¿cuánto vale esto? Profe, 60. Y si todo tiene que valer 180, ¿cuánto vale este angulito de aquí? Profe, 60 más. Ajá, listo. Y te voy a decir algo, ya el problema está resuelto. Mira, si esto es 60 y 60, esta línea BA, AE, ¿qué cosa es? Bisectriz. ¿Sí o no? AE. ¿De quién es bisectriz? Bisectriz externa del triángulo BCE. Del triángulo BCE. A ver, lo voy a pintar por si no lo viste. Mira aquí. BCE. ¿Listo? Ahora sí lo viste, BCE. Esta es una bisectriz. Acá, ¿qué es? Bisectriz. Entonces este punto A, ¿qué va a ser? Un excentro. La unión de las bisectrices exteriores. Y aquí es igual la unión de las bisectrices exteriores. Si yo tengo un excentro aquí, una bisectriz, eso significa que va a ser, esta de aquí va a ser bisectriz, ¿verdad? Esta línea de aquí serán los ángulos iguales también. ¿Por qué? Porque se unen un excentro. ¿Y a qué es igual a x entonces? X será, ¿a quién? Por propiedad, la mitad de este ángulo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Entonces sería 60 medios. ¿Y cuánto sería 60 medios? 30 grados. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta, muchachos. Listo. Problema 3. Tenemos el gráfico, te piden hallar x. Mira, ¿te das cuenta? Este es como el boomerang, ¿no? Pero antes, ¿qué debemos conocer? Si tenemos este ángulo, podemos encontrar acá una bisectriz. ¿Sí o no? Haz tu trazo. No tengas miedo, haz tu trazo. Aquí y aquí. Y divídelo en teta, teta, y aquí alfa, alfa. Profe, dos bisectrices. ¿Y este angulito cuánto valdrá? Vamos a ponerle A. ¿Cuánto vale ese ángulo A? Profe, vamos a decir que este triángulo se llama ABC y este el punto D. Entonces en el triángulo, en ADC, vamos a encontrar este ángulo formado por dos bisectrices. El ángulo A va a ser igual a aquí, 90 más la mitad del ángulo que está acá arriba. ¿Sí? Propiedad que recién hemos visto. 90 más 50, ¿cuánto vale A? 140, profe. Listo. Si A vale 140, ¿qué significa? Entonces, si esto vale 140, ¿cuánto vale alfa más teta? Entonces, alfa más teta vale ¿cuánto? 40 grados. ¿Sí o no? Claro, profe, para que complete alfa más teta, 40 más 140, 180. Ahí está. Alfa más teta, 40. ¿Para qué te va a servir eso? Para que hagas el boomerang. Pues mira, vamos a pintar. ¿Dónde hacemos el boomerang? Aquí. En el cuadrilátero, mira, te lo voy a nombrar boomerang en el cuadrilátero ABCD. ABCD. En ese cuadrilátero diremos teta más x más todo esto de aquí, más alfa, todos estos ángulos es igual a 140. Mira, teta más alfa más x más teta más alfa. ¿Cuánto será? 140 grados. Entonces teta más alfa y el otro teta más alfa será 2 teta más 2 alfa más x va a ser igual a ¿cuánto? A 140 grados. Pero yo ya sé cuánto vale alfa más teta. Ya sé. 40. Si es el doble, 2 veces 40. Más x va a ser igual a 140 grados. 80, ¿qué pasa a restar? ¿Cuánto valdrá x, muchachos? 60 grados, profe. Ahí está.
Ahí tenemos la respuesta. ¿Bien? Problema 4. Mira el gráfico. Ya me imagino que algunos puedes pausarlo para que tú puedas tratar de desarrollarlo, ¿no? Problemas parecidos a los anteriores. Mira. 3 beta y beta. Aquí, 3 alfa son ángulos externos. Por ahí me doy cuenta que va a haber una bisectriz externa. ¿Sí o no? Trázala tú. Ahí está. Si no es bisectriz, ayuda a que sea bisectriz. Ayuda a que sea bisectriz. ¿De acuerdo? Vamos a llamar al triángulo ABC. Al punto externo D y al punto externo aquí E. ¿Ya? Tú lo puedes nombrar como quieras, ¿ah? No te preocupes. Profe, ¿cómo me conviene dividirlo? 2 beta y beta. ¿Cómo me conviene dividirlo? 2 alfa y alfa. ¿Por qué? Sí, ya no es necesidad que te lo diga. Tú ya sabes que esto es 2 alfa y esto es 2 alfa. Entonces es una bisectriz externa. 2 beta y aquí beta más beta, 2 beta, ¿verdad? Todo esto sería 2 beta. Todo esto sería 2 alfa y aquí 2 alfa, ¿no? Bisectrices externas. Y cuando hay dos bisectrices externas, ¿a qué es igual este angulito de aquí? Que le vamos a llamar, tenemos alfa, beta, hay que llamarle teta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Profe, teta va a ser igual a 90 menos la mitad del ángulo, o sea, 40 sobre 2, o sea, 20. Entonces el ángulo teta, ¿cuánto va a valer? 90 menos 20, 70 grados. El ángulo teta. Profe, pero yo quiero hallar X. Ya, pues, hállalo. Ya está a la vista cuál va a ser el valor de X. Pero vamos a hacerlo de todas maneras. Si esto vale 70, ¿cuánto valdrá 2 alfa más 2 beta? Entonces, 2 alfa más 2 beta, ¿cuánto tiene que valer? Lo que le falta para llegar a 180. Pues. Si va a 70, para 180, 110. Alfa más beta, ¿cuánto valdrá? 55 grados. Ahí está. ¿Te diste cuenta o no? Similar al problema anterior. Profe, por lo tanto, aquí hago mi pantaloncito, ¿no? Aquí hago lo que es boomerang. Por lo tanto, en el cuadrilátero BDCE. BDCE. Hago boomerang. ¿A qué es igual? Alfa más X más beta. A teta. Alfa más X más beta. ¿A qué va a ser igual? A teta. Pero teta tiene valor. ¿Cuánto vale? Profe, vale 70. Alfa más beta tiene valor. ¿Cuánto vale alfa más beta? 55. Entonces, ¿a quién le falta? X, ecuación simple y básica. ¿Cuánto vale X? Profe, valdrá 15 grados. Ahí está. Problema solucionado. Problema 5, muchachos. Mira, acá vamos a darnos cuenta. Además del gráfico te dicen que alfa menos beta vale 20. Recuerda que para que tú puedas desarrollar este problema, puedes pausarlo e intentar hacerlo. ¿De acuerdo? Está sencillo. Y recuerda también que las soluciones que aquí te doy son un camino nada más. Es un camino. Tú puedes elegir tu propio camino. Mira, tienes alfa alfa, que es bisectriz. Beta beta, que es bisectriz. Teta teta, que es bisectriz externa. Entonces, en el triángulo ABC, ¿te diste cuenta? En el triángulo ABC, mira, ¿qué es el punto D? Yo sé que sí lo sabes, es un excentro. ¿Por qué? Bisectriz interna, bisectriz externa acá. Excentro. Ah, profe. Entonces, de este triángulo puedo darme cuenta que este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? El ángulo B o el ángulo ABC. ¿Cuánto debe medir, muchachos? Ya no es necesario de poner todas las propiedades, nada.
Date cuenta, ¿qué debe medir este ángulo? Este ángulo debe medir la mitad de él. Entonces, ¿cuánto tiene que medir él? Profe, 100 grados. Propiedad. Rápidamente. Porque yo ya sé que tú dominas esto. Mira, entonces, ya hemos hecho 2, 3, 4 problemas con lo mismo. Bisectriz interna. ¿Cuánto vale la bisectriz interna aquí? En el triángulo ABC también, en ese mismo triángulo, tenemos el ángulo formado por dos bisectrices internas. Entonces, el ángulo AEC, ¿cuánto mide? Profe, mide 90 más la mitad del ángulo. Tú ya sabes, ¿no? Lo dominas. 90 más la mitad, que es 50. ¿Cuánto sería? 140 grados. Listo. Entonces, no es necesidad ya de poner toda la ecuación. Tú ya sabes, 140 grados. De acá mismo, sabes, por lo tanto, alfa más beta, ¿cuánto vale? Profe, esto vale, si esto es 140, alfa más beta valdrá 40 grados. Listo, muchachos. De esto, ¿no? De este triángulo de aquí, alfa más beta, 40. Ahora, si esto vale 140, todo debe medir ¿cuánto, profe? 180. Entonces, ¿cuánto vale este angulito? 40, profesor. Ajá. Pero yo ya tengo que alfa más beta vale 40. Y de aquí, ¿qué tengo yo? Que alfa menos beta vale 20. Ah, 1 y 1. Acá hay que ponerle 2 entonces. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tengo resta y tengo suma. Súper sencillo, muchachos. Ustedes que dominan álgebra, entonces esto es súper sencillo. Alfa menos beta vale 20. Súmalo. Alfa más alfa, 2 alfa. Beta menos beta, 0. ¿Cuánto me quedaría? 2 alfa igual a 60. De aquí digo que alfa, ¿cuánto vale? 30, profe. Y si alfa vale 30, ¿cuánto vale beta? ¿Cuánto valdrá beta? 10. Ahí está. Ya tengo el valor de beta, profe. Ya tengo el valor de alfa. Listo. ¿Qué me queda? Hallar el valor de x. ¿Y qué o cuánto vale x? Mira, en este triángulo. En el triángulo EFC. ¿Qué es x? Es un ángulo externo. ¿Qué es x? Un ángulo externo. ¿Sí o no? ¿A qué es igual x? 40 más beta. Por lo tanto, aquí, por lo tanto, x, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual, por ser ángulo externo, a 40 más beta. Pero como beta vale 10, x va a ser igual a ¿cuánto? Profe, 50 grados. Bien, alumnos, esto está súper sencillo. Ahora puedes desarrollar los problemas de tu tarea.